José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Tenemos comunicación en este momento con el doctor Jorge Castañeda, comentócrata favorito en este espacio de noticias. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, buenas noches ya. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo te va? Bien. Saludarte como siempre. El gusto es nuestro, Jorge. Por supuesto, queremos escuchar tu opinión sobre el tema de la mudanza, la mega mudanza, macromudanza, de llevar dependencias del gobierno federal a distintas entidades de la República Mexicana. Ayer hablábamos con Joel Ayala, el líder de la burocracia nacional, y decía, sí, pero espérenme tantito, hagámoslo de manera acordada con el gremio burocrático, y hagámoslo de manera paulatina, considerando también que esto implica enormes costos. Jorge, ¿tú cómo lo estás viendo? Pues mira, esta condición que pone Joel Ayala, yo creo que es lo que muchos empleados federales de confianza o sindicalizados van a plantear también a lo largo de los próximos meses y años, es decir, que se haga de manera acordada y que se haga de manera paulatina. El problema con hacerlo de manera paulatina, pues es que 6 años difícilmente alcanzan. Si ya las dos primeras dependencias, educación y energía, que se van a cambiar a Puebla y a Villahermosa, pues lo van a hacer a lo largo de 3 años, pues es muy probable que el sexenio de López Obrador termine sin que se haya hecho gran parte de la mudanza, ni todas las dependencias, secretarías y empresas como Pemex y CFE o el Seguro Social, ni todo el personal de cada una de ellas. Entonces la pregunta va a ser si esto no concluye durante el sexenio, y qué tal si el siguiente presidente no quiere seguir adelante, cosa que sería perfectamente factible y perfectamente legítima, tan legítima como la decisión actual de Andrés Manuel López Obrador de proceder de esa manera. Esa es simplemente una de las consecuencias de hacerlo despacito, que es mejor que hacerlo rápido. Mover a México es la meta en ese sentido, claro, de la mudanza. Es la intención entre las varias que ha adelantado López Obrador. Mover a México es una de ellas, y es el desplazamiento de esta burocracia. Ayer estábamos leyendo con detenimiento en el periódico Reforma que mover a todo esto implica por lo menos casi 600,000 empleados federales del sector central. Empleados con sus familias, claro, que son, digamos, en promedio 4 personas, pues estamos hablando de casi 2,5 millones de personas. Ciertamente no de la noche a la mañana, pero de todas maneras es muchísima gente, lo hagas en 2 años, 4 años o 6 años, Pepe, en primer lugar. Segundo lugar, pues cuesta una fortuna, como ya sabemos, y en tercer lugar, muy pocas de las ciudades a donde se plantea llevar distintas dependencias están preparadas para recibir un influjo de gente de esa magnitud. No tienen ni la vivienda, ni las escuelas, ni la infraestructura, en fin, lo que tú quieras. Se puede hacer. Ahora, la gran pregunta con esto, como con otro ejemplo que te voy a dar en un segundo, Pepe, es no es si en sí mismo es bueno o malo, que también es una buena pregunta, por supuesto, sino que el costo y el esfuerzo de hacerlo es en lugar de otra cosa. Es decir, no hay recursos infinitos en México. Entonces vas a dedicarle una enorme cantidad de capital político, de recursos financieros, de tiempo a llevar esto a cabo. Está subestimando los costos de esta mudanza. Da la impresión. Entonces, ¿de veras quieres dedicarle todo ese esfuerzo, todo ese tiempo y todo ese dinero a esta medida? O mejor a otras que tal vez no tengan nada que ver con la descentralización. Una descentralización, por cierto, que hasta donde yo recuerdo, Pepe, no se ha llevado a cabo en ningún país, o por lo menos no en los últimos 150 años. Hubo
algo de esto un poco, pero ni siquiera realmente, en Alemania Occidental, cuando desde luego se mueve la capital después de la guerra a Bonn, de Berlín, porque no era factible mantenerla en Berlín. Algunas instituciones alemanas occidentales, si no recuerdo mal, quedaron en otras ciudades, creo que en Frankfurt algunas, algo así, pero fue a raíz de la Segunda Guerra, de la división de Alemania en dos y del cerco a Berlín, establecido desde los finales de los años 40, principios de los 50. Yo no recuerdo, Pepe, otro país que haya decidido un buen día que, con la excepción de 5 ministerios, el resto del aparato burocrático gubernamental se va a dispersar por todo el país. Yo no recuerdo un caso semejante. También hay otros ejemplos como el de Bonn, el más conocido desde luego es Brasilia, pero se fueron todos a Brasilia una vez que terminaron, y después de un plazo pues más o menos razonable, donde por cierto se vio la complicación de tener durante un tiempo el Ministerio de Relaciones Exteriores y las embajadas en Río de Janeiro, pero finalmente todas se tuvieron que ir a Brasilia. Pero no hay muchos casos, Pepe, son, las mejores prácticas, como se llama ahora, o los antecedentes internacionales, no son inútiles en estos casos, Pepe. ¿Cómo vislumbras, pues, con lo que ha mostrado hasta ahora la transición, es decir, el arribo de López Obrador a la virtual presidencia de la República? Bueno, es virtual, presidente electo, será presidente de los mexicanos, que no nos quepa la menor duda. ¿Cómo estás vislumbrando los primeros pasos? Estamos a 2 de agosto. Justamente hace un mes comenzó, de hecho, de forma la transición, si me permites considerar que la noche del día primero, cuando se dio a conocer el resultado preliminar, pues ya se daba por hecho que él había triunfado de manera rasante. Bueno, con mucho activismo, a un ritmo que podríamos incluso llamar vertiginoso, Pepe, anunciando decisiones, definiciones, nombramientos, conversando con líderes internacionales que vienen a México o por teléfono, ocupándose de temas muy importantes, arrancando con mayor rapidez e injerencia en los asuntos que los predecesores recientes, es decir, Fox, Calderón y Peña Nieto. Y esa parte en sí no me parece mal. El problema es que hay de todo en esto, Pepe. Hay algunas ideas que uno puede no compartir, pero que tienen una lógica evidente, como el nombramiento de estos comisarios políticos o delegados federales únicos en cada capital estatal. Es algo factible, tiene una lógica política evidente. Bueno, pues se puede o no estar de acuerdo, pero tiene sentido. Esto de descentralizar la capital, o por lo menos el aparato federal, tiene mucho menos sentido y no parece ser algo pensado. La reducción de sueldos de los mandos medios y superiores tampoco. Los árboles, que es el caso que te quería mencionar rápidamente, Pepe, que entiendo son 1 millón de hectáreas en el sureste que se sembrarán entonces con unos 300 a 500 millones de árboles frutales, cafetos y maderables. Bueno, ha habido varias experiencias de este tipo en el mundo, Pepe, en los últimos 40, 50 años, 60 años. Unas han tenido un éxito enorme, por ejemplo, la llamada reclamación o reconquista del desierto del Negev en Israel, un desierto que se volvió un vergel de cítricos. Y ha habido 2 o 3 fracasos inmensos también, 2 de ellos en Cuba. Uno, el de los cítricos en Isla de Pinos, después convertida en renombrada Isla de la Juventud, en 1965, y luego el Cordón de La Habana, en 1968, Pepe, donde Fidel Castro decidió que los cubanos y sobre todo los habaneros, la gente de La Habana, bebía mucho café y ya no había suficiente café en Cuba.
entonces plantó decenas de miles, cientos de miles de cafetos alrededor de La Habana, por eso se llamó el Cordón de La Habana, y para que tuvieran la sombra que suelen tener en las zonas montañosas, pero tú bien sabes, Pepe, La Habana pues no es una zona más montañosa, plantaron un árbol que se llamaba el gandul para darle sombra a los cafetos, pero dio la casualidad que el gandul traga mucho oxígeno y mató a los cafetos, y el Cordón de La Habana fue otro fracaso monumental. Por eso cuando alguien se aprovecha de otro dice no seas gandul. Exactamente, porque gandul o gandaya, aunque no tiene el mismo origen. Bueno, todas estas cosas son muy complicadas, no puedes andar haciendo estas cosas como ocurrencias, a menos que seas Fidel Castro. Ahí sí se le ocurría cualquier cosa y va para adelante, la zafra de los 10 millones, lo que tú quieras. Pero pues es complicado. Yo estoy seguro que la gente López Obrador estudió muy bien todos estos antecedentes de la siembra de árboles en zonas donde no los hay, y tienen perfectamente detectados los obstáculos que se presentaron en Isla de Pinos y en el Cordón de La Habana, y también las razones del éxito en el desierto del Negev en Israel, y que obviamente no van a cometer los errores que se cometieron en Cuba, porque los han estudiado muy bien, y sí van a reproducir los motivos del éxito en el Negev, porque también lo estudiaron muy bien. Pero en fin, son decisiones un poco complicadas, Pepe. Te agradezco mucho, Jorge Castañeda, como siempre, tu comentario. Un fuerte abrazo. Fuerte para ti también. Gracias, Jorge Castañeda, comentando justamente el primer mes del proceso ya de lleno, el proceso de transición de Andrés Manuel López